Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a este espacio en donde estudiamos la Biblia con diferentes ángulos, con diferentes perspectivas. Y durante las últimas semanas hemos estado estudiando o repasando una lección maravillosa de la epístola a los Hebreos y hemos llegado a la semana número 9. Por lo tanto, estamos en la lección 9 que se titula Jesús, el sacrificio perfecto. Y a manera de introducción vamos a hablar un poco de la cruz, ya que la lección habla un poco de lo que significaba la cruz, así que vamos a tratar de expandir un poco ese concepto sobre la cruz. Y es que en el Imperio Romano la cruz era un símbolo de vergüenza. Sin embargo, la práctica de crucificar personas comenzó con los asirios y los babilonios, volviéndose una práctica sistemática con los persas en el siglo VI a.C. De acuerdo a un reporte hecho por la revista médica de Sudáfrica, las víctimas generalmente estaban atadas con los pies colgando a un árbol o a un poste. Posteriormente, Alejandro Magno, quien invadió Persia, llevó esta práctica al Mediterráneo oriental en el siglo IV a.C. Los romanos no conocían esta práctica hasta las guerras púnicas en el siglo III a.C. Posteriormente, los romanos perfeccionaron la crucifixión hasta el siglo IV después de Cristo, cuando Constantino I la abolió en el imperio. La crucifixión llegó a convertirse en la forma más vergonzosa de morir, razón por la cual los romanos no crucificaban a sus propios ciudadanos. Sin embargo, sí lo hacían con los esclavos, con los soldados caídos en desgracia, con los cristianos, con los extranjeros y sobre todo con los enemigos políticos. Pronto, la crucifixión llegaría a Tierra Santa, la cual fue ocupada por los romanos. De acuerdo a Flavio Josefo, en el año 4 a.C., el general romano Varo crucificó 2.000 judíos. Al momento de la crucifixión en Roma, los acusados eran desnudados, luego atados a un poste, azotados en la espalda, en los glúteos y en las piernas. Los latigazos debilitaban a la víctima, causándoles dolor severo, cicatrices y sangrado. Con frecuencia, la mayoría se desmayaba durante el procedimiento y la muerte súbita no era tan frecuente. La víctima solía ser objeto de burlas y luego se le obligaba a llevar el patíbulo, que es el travesaño de la cruz, atado sobre sus hombros hasta el lugar de la ejecución. La crueldad no se detuvo ahí. A veces los soldados romanos herían aún más a la víctima, cortándole una parte del cuerpo, como la lengua, o cegándolo. En otro de esos giros atroces, Josefo informó cómo los soldados bajo Antíoco IV, aquel rey griego helenístico del imperio Seleucida, Josefo describe que los soldados eran tan crueles que tenían a un niño estrangulado, el niño de la víctima, y se lo colgaban alrededor de su cuello. El siguiente paso varió con la ubicación. En Jerusalén, las mujeres ofrecían a los condenados una bebida para aliviar el dolor, generalmente vino y mirra o incienso. Luego la víctima sería atada o clavada al patíbulo. Después de eso se levantaba el patíbulo y se fijaba el poste vertical de la cruz y se ataban o clavaban los pies a él. Mientras la víctima esperaba la muerte, los soldados comúnmente se repartían la ropa de la víctima entre ellos. Pero la muerte no siempre llegaba rápido. Tardaba entre 3 horas y 4 días en expirar. A veces el proceso se aceleraba por el abuso físico adicional de los soldados romanos. En la década de 1960, con el fin de investigar la crucifixión, sin matar a nadie, por supuesto, unos investigadores alemanes ataron a varios voluntarios por las muñecas a una cruz y luego monitorearon su actividad respiratoria y cardiovascular. En 6 minutos, los voluntarios tenían problemas para respirar. Su pulso se había duplicado y su presión arterial se había desplomado. Siempre según este estudio, publicado en 1963 en la revista Berlin Medicine. El experimento tuvo que detenerse después de unos 30 minutos debido al dolor en la muñeca.
Dicho esto, las víctimas podrían haber muerto por diversas causas, incluida la falla multiorgánica y la insuficiencia respiratoria, escribieron Retief y Cilliers. Después de esta introducción sobre la cruz, vamos entonces a dar repaso a la lección. Los primeros cristianos, creyendo que Jesús murió en la cruz por los pecados de la humanidad, transformaron el símbolo de la cruz en una señal de amor, la gracia y el máximo sacrificio de Dios. De esta manera el significado de la cruz se transformó de un instrumento romano de pena capital en algo positivo y redentor. Sin embargo, para algunos, la cruz siguió siendo inquietante debido a sus macabras asociaciones con la muerte y la tortura. Sin embargo, para Pablo, la cruz de Cristo era el Evangelio. En 1 Corintios capítulo 1 versículos 17 y 18 nos dice lo siguiente: No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La lección de esta semana se centra en la cruz y su significado en la epístola de Hebreos. Ahora surge una pregunta: ¿por qué se necesitaban sacrificios? Hebreos 9:15 dice lo siguiente: Por eso, Cristo es mediador de un mejor pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La cultura del cercano oriente practicaba los pactos entre personas o naciones, y estos pactos eran muy serios, ya que implicaban el juramento de las partes involucradas. La mayoría de los pactos se hacían a través del sacrificio de un animal y con los dioses como testigos. Lo mismo sucede en la Biblia. Cuando Dios hizo pacto con Abraham, hubo un sacrificio. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 15, versículos 6 al 21. Es muy interesante que los participantes del pacto debían caminar entre las partes de los animales como símbolo de lo que podía suceder si alguno quebrantaba ese pacto. Lo más llamativo es que fue Dios quien caminó entre las partes de los animales cuando hizo pacto con Abraham, como lo indica el versículo 17. Tanto en Génesis 15, versículos 6 al 21, y también en Jeremías 34, 8 al 22, podemos observar este patrón de los pactos. Tenemos lo siguiente: primero, sacrificios y aspersión de sangre sobre un altar. Luego, en segundo lugar, los involucrados caminaban a través de las partes de los animales. En tercer lugar, tenemos obediencia a los mandamientos, en este caso los mandamientos de Dios. Y cuarto, había promesas, especialmente la promesa sobre la tierra prometida. La aspersión de sangre también jugaba un papel muy importante en los pactos. De acuerdo a Hebreos 9:22, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Recordemos que remisión significa perdonar, dejar ir, diferir, alzar la pena, eximir, liberar, etc. El problema surgió después de que Israel falló a su parte del pacto, metiendo a Dios en un problema, porque ahora el pueblo debía pagar con su sangre por quebrantar ese pacto. Incluso hubo un momento en que Dios pensó continuar su promesa con Moisés, pero la intercesión de Moisés hizo recapacitar a Dios, haciendo que el Creador instaurara el sistema de sacrificios como símbolo del gran sacrificio de su Hijo. En otras palabras, Dios no anuló la ley, sino más bien que defendió la santidad de sus mandamientos y al mismo tiempo ofreció una vía de escape a quienes quebrantaron el pacto. Esto solamente pudo hacerse a través del sacrificio del Hijo en la cruz. En el sistema de sacrificios se instauraron 5 tipos de ofrenda que tipificaban el significado de la cruz de Cristo. Por un lado tenemos los holocaustos, del hebreo olag, que hace referencia a lo que asciende. En la escritura, la palabra holocausto se utiliza generalmente para hacer referencia a algo que es completamente quemado. En el holocausto, la ofrenda debía ser consumida completamente por el fuego y ninguna parte debía comerse. El holocausto ascendía a Dios en olor fragante, agradable a Dios. Los holocaustos individuales eran voluntarios, a diferencia de las otras ofrendas. De esta manera, el pecador podía ofrecer un becerro, una oveja, un cordero o palomas
como ofrenda. Esto lo encontramos en Levítico capítulo 1, los versículos 3, 10 y 14. Los holocaustos eran las ofrendas más importantes en todo el sistema de sacrificios, ya que por medio de ellos se hacía expiación por los pecados. Los holocaustos se relacionan con Jesús, quien se ofreció como el Cordero de Dios, sin mancha ni defecto. Esto lo encontramos en 1 de Pedro 1:19 y en Efesios 5:2. Los holocaustos nos enseñan que Dios no hace acepción de personas, que tanto el pobre puede llevar 2 palomas y el rico un becerro. En segundo lugar tenemos las ofrendas de paz, del hebreo shelem. Significa componer, suplir lo que falta o pagar la recompensa. Las ofrendas de paz se utilizaban como reconciliación, agradecimiento y gozo. Los sacrificios de paz eran de 3 clases. Estaban las ofrendas de agradecimiento, las ofrendas por un voto y las ofrendas voluntarias. Asimismo, estas ofrendas representaban a Jesús como el pan de vida a través del cual tenemos vida eterna. Luego tenemos las ofrendas por el pecado, las cuales eran los sacrificios para expiar los pecados. En la ley levítica se consideraban 4 tipos de pecadores o 4 clases de pecadores. Estaba el sacerdote ungido, esto lo podemos leer en Levítico 4, versículos 3 al 12. Luego estaba la congregación, los versículos 13 al 21. Estaba el gobernante, versículos 22 al 26. Y una persona común del pueblo, los versículos 27 al 35. Así que el pecador tenía que proveer la ofrenda, colocar su mano sobre la cabeza del animal y darle muerte. Cuando pecaba toda la congregación, los ancianos debían poner sus manos sobre la cabeza del becerro. En cuarto lugar tenemos las ofrendas expiatorias, también conocidas como las ofrendas por la culpa o la restitución. Eran ofrendas para cubrir los pecados cometidos por ignorancia o por error, y no cubrían los pecados voluntarios. Esto lo podemos leer en Levítico 4, versículos 27 y 28. O también cuando se tenía que hacer una restitución por algún agraviado. En esto está en Levítico 5, versículo 14 en adelante. Las oblaciones del hebreo minshach significa un don que se hace a otra persona superior. Las oblaciones eran de flor de harina y se quemaban solo una parte en el altar como aroma agradable a Jehová. El resto de la ofrenda le pertenecía al sacerdote. La oblación significaba sumisión y dependencia. Los holocaustos representaban la entrega completa de una vida. Las oblaciones reconocían la soberanía de Dios. Este tipo de ofrendas cubren en su totalidad nuestra relación con Cristo, pues su sacrificio no solo fue para salvarnos del pecado, sino que también para expiarlo, para ser nuestro sustituto y llevar nuestras cargas y para alimentarnos espiritualmente de Él y así obtener sus beneficios. Además, incluye nuestra relación con el prójimo, a quien debemos hacer reparación cuando lo hayamos agraviado. En Hebreos capítulo 7, los versículos 26 y 27 dicen lo siguiente: Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y en Hebreos 10:10 se complementa con lo siguiente: En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Los sacerdotes levitas tenían que ofrecer sacrificios diaria y anualmente, pero esos sacrificios no podían perfeccionar la salvación. Sin embargo, el sacrificio de Jesús se ofreció una sola vez porque perfeccionó la salvación. En la cruz, Jesús llenó todas las facetas del sistema ritual. La cruz, al ser compuesta de un palo vertical, un poste vertical, que en latín se le llama stipes, y de un travesaño, que en latín se le llama patibulon o patíbulo, hizo reconciliación con el Padre, con el prójimo y con el creyente mismo. El stipes o poste apunta a la reconciliación entre el pecador y el Padre, mientras que el patíbulo o travesaño muestra la reconciliación con el prójimo. A través del sistema de sacrificios nos acercamos al Padre para encontrar salvación y a la misma vez
encontramos la purificación y la santificación. Jesús nos limpia la conciencia, nos descubre el camino al trono de la gracia y nos abre las puertas de la Jerusalén celestial. Ahora veamos lo que dice Hebreos 22 al 28. Según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. El santuario o tabernáculo funcionaba como una especie de batería que se iba cargando durante todo el año de todos los pecados del pueblo. Todos los días se hacía expiación por los pecados para que el pecador pudiese encontrar perdón. De esta manera, Dios tomaba los pecados del individuo y a través del sacerdote transfería los pecados al santuario. Transferir los pecados al santuario significaba que Dios llevaría los pecados sobre sí mismo. Solo una vez al año se hacía la depuración de la batería cargada, es decir, se depuraban los pecados del santuario. Esto se hacía en el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote tomaba los pecados almacenados en el santuario y los transfería al macho cabrío dedicado a Azazel. Este macho cabrío representaba a Satanás. A través del día de la expiación, Dios hacía un juicio contra los pecados para purificar al pueblo y deshacerse de los pecados y la culpa de estos. De esta manera, era como formatear un computador, un ordenador o una computadora, o poner de fábrica el teléfono. Todo comenzaba de nuevo hasta el siguiente día de la expiación. Ahora vamos a leer lo que nos dice Romanos capítulo 3, los versículos 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora Romanos 1, 16 y 17 sigue diciendo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Y en Romanos 5:8 nos complementa diciendo: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora la pregunta es: ¿por qué si Dios nos da el perdón en la cruz de Cristo, tiene que hacer un juicio? Para responder esto tenemos que partir de la idea de que Dios es un Dios transparente. Todo el universo debe estar en claro. De lo contrario, durante el juicio, Él podría ser acusado de esconder cosas y de ser un juez injusto. Debemos recordar que el primer mentiroso fue el enemigo de Dios, Satanás, el cual levantó mentiras contra la imagen de Dios. Satanás trató de convencer a los ángeles de que Dios era un Dios tirano, un tipo dictador que subyugaba su creación para que lo adorara, un Dios que castigaba a todo aquel que no estuviera de acuerdo a sus designios. Y esta mentira entró en la tercera parte de los ángeles. Si Satanás pudo engañar la tercera parte de los ángeles, ¿qué no haría con la raza humana? Recordemos el testimonio de Job.
Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón justo y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu presencia. Esto está en Job 1, versículos 6 al 11. La mayoría de cristianos se fijan en Job. Por supuesto, somos humanos y nos centramos en lo humano. Sin embargo, en Job 1, 6 al 11, lo que se nos presenta no es un juicio contra Job, sino contra Dios. Satanás está acusando a Dios de ser un Dios ventajista y aprovechado, pues ha comprado la fidelidad de Job a través de los bienes que le ha dado. Por lo tanto, el primer objetivo del juicio es limpiar la imagen de Dios. Que todo el universo sepa que el Creador es un Dios de amor y no de odio y de venganza como lo ha hecho parecer Satanás. Y ese Dios de amor tomó la decisión de salvar a su creación por medio de su Hijo. Por lo tanto, es necesario que en algún punto de la historia se realice un juicio celestial, pues todo el universo tiene que saber quién es el verdadero y quién es el falso. En segundo lugar, el juicio de Dios tiene que llevarse a cabo para que quede demostrado en el universo por qué algunos seres caídos han sido salvos y otros no. Una vez que se demuestre con pruebas irrefutables que las decisiones tomadas en el juicio han sido correctas, entonces el carácter de Dios será limpiado de cualquier duda que se haya sembrado contra él. En tercer lugar, el juicio tiene que llevarse a cabo para que Jesús pueda pagar a cada uno según su obra. De esta manera, el pecado será eliminado, el enemigo y todos sus seguidores serán aniquilados y posteriormente la muerte será destruida. Entonces enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Apocalipsis 21:4. El santuario muestra perfectamente el proceso de mediación del pecado en tres fases, las cuales son tipificadas por el atrio y los dos departamentos del tabernáculo. En el atrio, Jesús llevó nuestros pecados como el cordero sustitutivo, llevándolos a la cruz. En el lugar santo, el intercesor tomó esos pecados dentro de la tienda para interceder por ellos ante el altar del incienso. Y en el lugar santísimo, en el día de la expiación, en un futuro, el juicio se llevará a cabo para testimonio de todo el universo. Por lo general, los juicios humanos se componen de tres etapas: investigación, análisis de pruebas y ejecución o sentencia. Lo mismo sucede con el juicio celestial. El juicio de Dios se compone de tres etapas. La primera es el juicio pre-advenimiento, lo que algunos llaman el juicio investigador. Durante esta etapa se estarán analizando todos los nombres escritos en el libro de la vida y el por qué son salvos. Este juicio es necesario que comience por la casa de Dios para que todos los seres humanos sean juzgados correctamente. Esto lo podemos leer en Juan capítulo 5, versículo 29, en Hebreos 10, 26 al 30, en 2 Corintios 5, 10, en 1 de Pedro 4, 7 y en Apocalipsis 22, 12. Aunque haya muchos nombres escritos en el libro de la vida, algunos de ellos no podrán entrar en la Nueva Jerusalén porque sus obras no estuvieron de acuerdo a la fe que Dios demandaba de ellos. La segunda etapa se desarrolla durante el milenio, después de la segunda venida de Jesús. En esta etapa, los santos se sentarán en los tronos celestiales para confirmar el por qué Satanás, sus ángeles y los impíos no son salvos. Esto lo podemos leer en 1 Corintios 6, 2 y 3 y en Apocalipsis 20, versículos 4 y 12. En los libros del cielo estará escrito los nombres de todos los impíos y a su lado las obras por las cuales no han sido salvos, y les espera la condenación.
Es en este momento que la imagen de Dios quedará libre de cualquier sospecha ante el universo, pues se demostrará que sus juicios son justos. Todos los salvos se darán cuenta que la gracia de Dios siempre estuvo abierta para cualquier ser humano, sin restricción, pero muchos rechazaron ese regalo divino. En la tercera etapa del juicio se hace la ejecución del mismo. Durante la tercera venida de Jesús, después del milenio, los impíos recibirán su condena. Solo podemos leer en Apocalipsis 20:12. Tanto el pecado como la muerte serán eliminados. El mal nunca existirá más y la creación será restaurada. Ante el trono del juicio, nosotros los creyentes somos los testigos de Dios y su poder transformador. El enemigo estará acusando a Dios de que su obra en la cruz no sirvió de nada para transformar al pecador. Y nosotros estaremos demostrando que la obra de Dios sí tuvo el poder transformador. La única forma de lograr esto es a través de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Con esto llegamos al final de la lección. Espero que te haya gustado este repaso. Si te ha gustado, si tienes alguna duda, lo puedes dejar en la caja de comentarios. También recuerda darle like, ¿sí? Darle me gusta si te ha gustado, que eso ayuda mucho al canal para que el canal siga creciendo. Y si te ha gustado también y no te has suscrito, lo puedes hacer, te puedes suscribir para que el canal siga creciendo y así poder compartir más análisis, estudios bíblicos con todos ustedes. Así que nos encontraremos en el próximo video. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.